Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí una vez más. Hoy, chicos y chicas, tenemos un tema que está que arde, un tema que ha estado en boca de todos, y no es para menos la última hora sobre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Ya saben, la pareja que nos hizo soñar, que nos mantuvo pegados a la pantalla, que nos regaló momentos inolvidables y ahora, bueno, la cosa es un poco más complicada. Así que si son fans de Love is in the Air como yo, si están al tanto de todo lo que se mueve en el mundo de la farándula turca, o simplemente sienten curiosidad por saber qué está pasando con esta pareja, están en el lugar correcto. Prepárense para un vídeo lleno de información, rumores, análisis y por supuesto, mi humilde opinión. Vamos a desmenuzar todo, desde los últimos chismes hasta las posibles causas de esta situación. Antes de empezar, como siempre, les recuerdo que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque créanme, siempre hay salseo fresco por aquí. Y por supuesto denle a me gusta al vídeo si les parece interesante, eso me ayuda muchísimo a seguir creciendo y trayéndoles más contenido como este. Ahora sí, agarren sus palomitas porque comenzamos. Ok, para entender bien la situación actual, vamos a retroceder un poquito en el tiempo. Recordemos cómo empezó todo. Hande y Kerem, dos actores talentosísimos, protagonizaron Love is in the Air. La química entre ellos en pantalla era innegable y explosiva. Y no tardaron en saltar las chispas también fuera del set. Las fotos juntos, los vídeos, las declaraciones, todo apuntaba a que el amor había trascendido la ficción. Y claro, nosotros los fans nos emocionamos muchísimo, era como vivir un cuento de hadas. Recuerdo perfectamente la época en la que todo era perfecto. Las redes sociales eran un festival de fotos románticas, de comentarios cariñosos, de gestos públicos de afecto. Veíamos viajes juntos, eventos a los que asistían tomados de la mano, y cada entrevista era una declaración de amor, aunque no siempre explícita. Era una época dorada para los Hande Kerem shippers, como nos llamábamos. Nos encantaba verlos felices. Y sinceramente era muy fácil enamorarse de la pareja, no solo de sus personajes, sino también de ellos como personas. Eran jóvenes, guapos, exitosos, todo el mundo los amaba. Pero como en toda historia, por más perfecta que parezca, siempre hay un giro inesperado. Y en este caso el giro llegó, y llegó de golpe. Empezaron a surgir rumores de crisis. Fotos en las que se les veía distanciados, menos juntos en público, menos actividad en redes sociales. Los fans, por supuesto, empezamos a preocuparnos. ¿Qué estaba pasando? ¿Habría problemas? ¿Sería el fin del cuento de hadas? Al principio, nadie confirmó nada. Los medios de comunicación turcos, siempre ávidos de noticias sobre las celebridades, empezaron a especular, a lanzar hipótesis, a buscar cualquier pista que confirmara o desmintiera los rumores. Y poco a poco la realidad se fue imponiendo. Y finalmente llegó la confirmación. O mejor dicho, las confirmaciones. Cada uno por separado, empezaron a hacer declaraciones o a dejar indicios. Algunos fueron sutiles, otros más directos. Los medios por su parte intensificaron la búsqueda de detalles. Y así, el idilio que nos había hecho soñar se terminó. La pareja más querida de Turquía, una de las más queridas a nivel internacional, se separaba. La noticia, como era de esperar, fue un bombazo. Los fans nos quedamos con el corazón roto. Muchos se negaron a creerlo, otros intentaron encontrar una explicación lógica, otros simplemente asumieron que las relaciones a veces terminan. La verdad, en estos casos, es que nunca sabemos del todo qué es lo que pasa. Siempre hay una parte de la historia que queda entre las cuatro paredes de la intimidad. Pero aún así, el interés por saber el por qué seguía latente. Y aquí es donde entramos en la parte más jugosa, los rumores. ¿Qué se ha dicho sobre las posibles causas de la ruptura? Pues, como siempre, hay de todo. Algunos apuntan a diferencias irreconciliables en sus personalidades. Otros mencionan la incompatibilidad de sus agendas profesionales, la dificultad de compaginar sus compromisos con una relación sentimental. No olvidemos que ambos son actores muy demandados, con mucho trabajo, y eso, inevitablemente, puede afectar la vida en pareja. También se han hablado de terceros en discordia, aunque hasta ahora no hay pruebas sólidas que confirmen estas teorías. Los medios han especulado con nombres, han analizado cada gesto, cada publicación en redes sociales,
pero como digo, todos son rumores. Lo que sí es cierto es que el interés de la prensa por sus vidas privadas no ha disminuido, todo lo contrario. Cada uno de sus movimientos es analizado al detalle, y cualquier indicio de una nueva relación es seguido muy de cerca. Después de la ruptura, Hande y Kerem han seguido adelante con sus vidas. ¿Y sus carreras? Hande, por ejemplo, ha estado muy activa en proyectos de modelaje, en campañas publicitarias, y también ha protagonizado una nueva serie, que ha sido muy comentada. La hemos visto radiante, fuerte e enfocada en su trabajo y en sí misma. Por su parte, Kerem también ha seguido trabajando, y sus proyectos lo han llevado por diferentes lugares del mundo. Lo hemos visto en rodajes en eventos internacionales, y también se le ha visto muy concentrado en su carrera. Ambos han demostrado ser profesionales, capaces de seguir adelante a pesar de los obstáculos. Ahora bien, ¿qué es lo último que sabemos? Pues, como les decía al principio, la cosa está movida. Los medios turcos están al acecho de cualquier novedad, y los fans, obviamente, estamos pendientes de cada movimiento. Y últimamente han surgido algunos rumores que han vuelto a encender las alarmas. Se habla de que podrían haber tenido algún encuentro reciente, o que podrían estar en contacto de alguna manera. No hay pruebas concretas, pero los medios se aferran a cualquier detalle, a cualquier foto, a cualquier comentario que pueda dar pie a especulaciones. También se rumorea que Hande en su última serie ha tenido escenas románticas con su coprotagonista, y esto, por supuesto, ha desatado la locura entre los fans. ¿Habrá nacido el amor en el set? ¿Es solo una estrategia publicitaria? ¿O simplemente es el trabajo de una actriz profesional? Por otro lado, Kerem ha sido relacionado con otras mujeres. Se han filtrado fotos, se han hecho comentarios, pero nada confirmado. El mundo de la farándula es así, chicos y chicas, todo es posible. Lo que sí es cierto es que tanto Hande como Kerem han mantenido un perfil bajo en cuanto a su vida personal. No han dado muchas declaraciones, y han preferido centrarse en sus carreras y en sus proyectos profesionales. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? ¿Hay esperanza para una reconciliación? ¿O es definitivo el final de la pareja? Sinceramente, no lo sé. Nadie lo sabe excepto ellos. Lo único que podemos hacer es especular, analizar la información que tenemos, y esperar a que el tiempo nos dé las respuestas. Pero, y aquí viene mi opinión personal, creo que es importante respetar sus decisiones y su privacidad. Han pasado por mucho, han tenido que lidiar con la presión mediática, con la curiosidad de los fans. Y al final, lo más importante es que sean felices, que estén bien, que puedan seguir adelante con sus vidas. ¿Y qué les depara el futuro? Pues solo el tiempo lo dirá. Quizás en algún momento vuelvan a coincidir, quizás retomen el contacto, quizás, ¿quién sabe? Pero lo más importante es que cada uno siga su camino, que cumpla sus sueños y que encuentre la felicidad, ya sea juntos o separados. En resumen, hemos repasado la historia de Hande y Kerem, desde sus inicios hasta la actualidad. Hemos hablado de la química, de la ruptura, de los rumores, de las posibles causas, y de lo que está pasando ahora mismo. Hemos analizado cada detalle, cada rumor, cada especulación. Hemos hablado del interés mediático, de la presión de los fans, y de la importancia de respetar sus decisiones. Espero que este vídeo les haya gustado, que les haya sido informativo y entretenido. Si fue así, no olviden dejar su me gusta, eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Comenten abajo qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que hay posibilidades de que vuelvan? ¿Cuál es su opinión sobre la situación actual? Me encanta leer sus comentarios. Y por último, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho, activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, y compartir este vídeo con sus amigos, familiares y todos los fans de Hande y Kerem. Gracias por estar aquí, por su apoyo y por su cariño. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.